Bueno, buen día a todos y todas. Acá estamos en la planta de Andriani, muy contentos por haber recibido del laboratorio Richmond una tarea que se vino llevando adelante durante meses y meses de trabajo y hoy culmina con la entrega para el Ministerio de Salud y la posterior distribución de las vacunas hechas en Argentina. Hoy arranca el proceso de la distribución de las vacunas hechas en Argentina. Estamos realmente muy conformes con la tarea que se lleva adelante aquí en este centro logístico y también, por sobre todas las cosas, muy conformes con el cumplimiento del laboratorio, porque llevó adelante una tarea en muy poco tiempo de fabricación de una vacuna que viene dando resultados muy altos para el control de la pandemia de coronavirus. La vacuna Sputnik, el componente 1, el componente 2 que hoy hemos recibido, se van a estar distribuyendo y para nosotros es muy significativo que esto se haya hecho con tecnólogos, tecnólogas, científicos, científicas, argentinos ellos que se formaron en nuestras universidades y que tienen esa capacidad técnica, esa capacidad humana de poder desarrollar una vacuna aquí en suelo argentino. Para nosotros es siempre de destacar que hay muy pocos países que han logrado esto y la Argentina es uno. Por eso es un motivo de orgullo. Es un motivo para sostener nuestra autoestima, para seguir trabajando permanentemente en lo que el presidente nos ha encomendado, con mucha determinación avanzar en el mes de agosto como el mes de las segundas dosis. Venimos hasta aquí aplicando 2,5 millones de segundas dosis durante el mes de agosto y, como se ha comprometido el presidente, completar 7 millones de segundas dosis durante el mes de agosto lo va a convertir en el mes donde empezamos a completar los esquemas de vacunación. Así es que empezamos a vislumbrar esa puerta de salida, así es que empezamos a vislumbrar ese camino hacia la vida que queremos. Ese es el desafío que nos ha puesto el presidente y ese es el trabajo que viene haciendo todo el equipo de gestión, desde el Ministerio de Salud hasta la articulación permanente con los gobernadores, con los intendentes. El día de hoy también nos acompañó en esta recorrida que hicimos hace muy poco en las cámaras. Nos acompañó Leo Nardini, el intendente, un intendente muy comprometido aquí en Malvinas Argentinas. Y esa tarea, la tarea de articulación, gobierno nacional, provincial y municipal, sin miramientos, sin especulaciones, siempre avanzando en la necesidad de que todos los argentinos y argentinas que lo deseen tengan y encuentren su vacuna. Así como lo hicimos el año pasado, fortaleciendo el sistema de salud para que todos los argentinos y argentinas que necesitaran un cuidado lo tuvieran. Por eso evitamos el colapso del sistema de salud a partir de ampliar la infraestructura hospitalaria. Y ahora estamos en la otra etapa de la gestión de la pandemia, que es la gestión de la vacuna, llevando la vacuna a cada rincón de la Argentina. Con estas entregas, con las entregas de esta semana, me decía la ministra Bisotti que estamos llegando casi a 45 millones de dosis en nuestro país. Esta es una cifra muy importante con la que seguimos avanzando en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Le cedo la palabra a Carla. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por acompañarnos hoy y por acompañarnos siempre. Este es un momento muy importante para la salud, lo decía el jefe de gabinete, estamos poniendo en valor el trabajo conjunto con la Federación Rusa, con el Laboratorio Richmond y también poniendo en valor el trabajo con las 24 jurisdicciones en la campaña de vacunación más grande de nuestra historia. Tenemos la recepción de vacunas componente 1 y componente 2, más de 1 millón de dosis en un plan de recepción sostenido a partir de ahora en función de las liberaciones de los controles de calidad, de poder recibir 3 millones de dosis entre agosto y septiembre de componente 2 y seguir también escalando esa posibilidad en relación a esta estrategia que estamos teniendo de agosto de las segundas dosis, donde el plan, como venimos diciendo y como también dijo el jefe de gabinete y se comprometió el presidente, es seguir recibiendo un número importante de dosis durante este mes, priorizar la vacunación con segundas dosis de las personas mayores de 50 años y quienes tengan más tiempo desde la aplicación de la primera dosis,
con recepción desde la Federación Rusa. Estamos distribuyendo, también estuvimos viendo con el jefe de gabinete la preparación de las vacunas Sputnik segundo componente que se van a distribuir durante los próximos días, 600.000 dosis. Estas vacunas empiezan a preparar, a condicionar para distribuir, seguir iniciando esquemas y seguir completando esquemas con las próximas dosis de componente 2 para acelerar esa vacunación con segundas dosis. Y este estudio colaborativo que estamos haciendo entre Argentina y Rusia, con el Fondo Ruso de Inversión Soberana, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con los investigadores y las investigadoras del CONICET, y con 5 jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, San Luis, La Rioja y la Provincia de Córdoba, haciendo este estudio de intercambiabilidad donde tenemos los primeros datos de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la seguridad y a la inmunogenicidad de los esquemas combinados. La semana que viene vamos a hacer una webinar con las 5 provincias, contar los avances, contar más información con la participación del MinSit, del CONICET y de representantes de Rusia y por supuesto las jurisdicciones, contar más novedades. Vamos a ir contando periódicamente las novedades que se vayan realizando. Estamos incorporando la vacuna CanSino, que se recibieron 200.000 dosis a ese estudio. Mañana tenemos reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones para seguir avanzando en las recomendaciones y en lo que estamos trabajando, así que sabemos también que la vacuna Sputnik V es una vacuna excelente, ha tenido resultados muy positivos en relación a su eficacia contra la variante Delta, 83% de eficacia para para infección y casi 95% para hospitalización. Así que seguimos trabajando con vacunas seguras y eficaces, con estrategias seguras e inmunogénicas en relación a la campaña de vacunación, con también la expectativa de empezar a recibir las vacunas de Sinopharm, esos 8 millones de dosis para este mes, y por supuesto la vacuna de AstraZeneca que hemos recibido en estos días, un poco más de 600.000 dosis. En el día de ayer llegaron 500.000 dosis de la vacuna de Astra y 530.000, y tenemos también el cronograma de entregas que llegan a superar los 3 millones durante agosto. Así que vacunar, vacunar y vacunar, segundas dosis, y seguir cuidándonos para demorar lo más posible la circulación predominante de la variante Delta, cosa que estamos haciendo en Argentina, que es un logro bien importante, y seguir disminuyendo los casos, la hospitalización y la muerte en invierno en forma sostenida, con la circulación de personas tan alta que tenemos. Es un logro que tenemos que poner en valor como país y seguir trabajando para seguir avanzando en este desafío. Así que muchas gracias. Muy bien, Ministra Cafiero, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Layuz, aquí de A24. Primero, saber cuándo va a llegar la segunda dosis de Sputnik a la gente, ¿no? De la Sputnik V. Y segundo, ¿qué opinan con respecto a esta decisión de algunos organismos como la Unión Industrial Argentina de hacer que tus empleados, su gente, la que trabajan, estén vacunados? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo te contesto la segunda y Carla la primera pregunta. Lo planteamos siempre, la vacunación es optativa y la política sanitaria la fija el Estado Nacional, no la fijan las empresas. Así que creo que con eso queda claro cuál es la posición del gobierno. Nosotros consideramos que los incentivos son incentivos bien claros para vacunarse y se vienen llevando adelante con muchísimas campañas de información, de las campañas de desinformación que hubo en un momento con respecto a la efectividad de las vacunas, así las vacunas eran veneno o eran parte de una puerta de salida para dar vuelta a la página de la pandemia. A pesar de esas campañas de desinformación, el gobierno nacional no se detuvo y continuó con una campaña de información, dando todos los elementos para que cualquiera que tenga dudas con respecto a la efectividad de la vacuna, a la seguridad de la vacuna, así lo tuviera. Hablaba con los directivos de Richmond y, entre otras cosas, lo que me comentaban justamente era eso, era lo riguroso que son los controles de calidad, los chequeos que tienen los controles de calidad, tanto aquí en Argentina como en el centro Gamaleya, allá en Rusia, es decir, para que se garantice que la vacuna es una vacuna segura. Bueno, el estímulo tiene que estar ahí, el estímulo es, como comunidad, si somos capaces de tener una mirada solidaria y que la vacuna no es solamente un
un proceso de inmunización individual, sino que también es un proceso de inmunización colectiva. Dicho esto, insisto, la vacunación es optativa y la política sanitaria la fija el Estado Nacional. En relación a las segundas dosis, volver a recalcar, en relación a tu pregunta, ya se están preparando las que llegaron, las 600.000 y se están distribuyendo, y estas que se acaban de recibir desde el Laboratorio Richmond al Ministerio de Salud de la Nación, se empiezan a condicionar inmediatamente también para seguir iniciando esquemas y completarlo. La realidad es que estamos en un momento diferente de la vacunación de las segundas dosis, donde la combinación de esquemas es algo que no se está haciendo solo en Argentina, se está haciendo en el mundo. La vacuna Sputnik es heteróloga. El primer componente es 26, el segundo es 5, así que inclusive el laboratorio Gamaleya ha sido pionero en la combinación de vacunas por la inmunogenicidad. Por eso, los datos que ya hay en el mundo, incluyendo también Astra, Sputnik, Astra Gamaleya, hicieron un convenio antes de fin del año pasado donde empezaron a hacer estos ensayos clínicos que ya muestran que son seguros y estamos prontos a recibir información sobre la inmunogenicidad en Azerbaiyán, en esta colaboración con Argentina. Hay que completar las segundas dosis. Hay ya evidencia con los esquemas con Moderna y con Astra, y si empezás con Astra, con Moderna también. La aceptación de la población a esa combinación ha sido altísima. Hemos tenido reuniones con los ministros y las ministras y más del 85%, en algunos lugares es solamente el 2% de rechazos a la combinación de esquemas, así que saltemos eso y avancemos hacia completar las segundas dosis con la vacuna que esté disponible. Yo antes de ayer, me completé el esquema de vacunación con la vacuna Moderna también. Son seguros, son inmunogénicos y son los que nos van a hacer llegar mucho más rápido al objetivo y a poder seguir abriendo actividades. Así que se está distribuyendo el componente 2, están en los vacunatorios las vacunas de Moderna por completar esquema y llegan las vacunas y se distribuyen para avanzar con el agosto de las segundas dosis. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Pregunta para los dos si es posible. Una para usted, ministra, sobre AstraZeneca. Quería chequear un dato. Uno, si la semana que viene, o en 10 días aproximadamente, van a llegar 3,5 millones de dosis, si podría confirmarlo. Usted dijo que podrían venir. También sobre AstraZeneca, si el gobierno analiza suspender el contrato, si es una posibilidad. Y para el jefe de gabinete, un tema de sensibilidad nacional que entiendo que por su investidura Cafiero lo puede responder, que tiene que ver con la asunción como ministro del Interior, en este caso de un dirigente iraní acusado de atentado terrorista contra la AMIA. Si puede dar una opinión más allá de lo que fue, lo que publicó Cancillería, pero en particular si habrá alguna acción directa del Estado argentino. Gracias. No vamos a suspender ningún contrato con ningún laboratorio, vamos a trabajar para recibir la mayor cantidad de dosis lo antes posible en función de la producción y los esfuerzos que están haciendo todos los laboratorios para cumplir con los contratos y escalar la producción. Astra tiene el cronograma de entrega de un poco más de 3 millones de dosis. Nos van diciendo semana a semana lo que decimos siempre a medida que se liberan los lotes de todos los laboratorios, que se definen los espacios en el traslado en el avión y tenemos esa información, nos van avisando. Incluso cuando nos avisan hay veces que se reprograma, eso también lo explicamos muchas veces, así que nosotros tenemos informado que para la semana del 23 de agosto hay 2,2 millones de dosis que todavía no tenemos fecha, así que cuando lo vayamos teniendo lo vamos a ir avisando y vamos a seguir trabajando con todos los laboratorios que sin excepción hacen un esfuerzo enorme para escalar la producción y apenas tienen las dosis las entregan y nosotros por supuesto estamos insistiendo para que eso sea lo más rápido posible y se priorice y Argentina siga recibiendo vacunas como hasta ahora, como decía el jefe de gabinete, casi llegando a los 45 millones de dosis recibidas y siempre dentro de los 20 países que más vacunó durante toda la pandemia. Bueno, con respecto al comunicado de Cancillería, el comunicado es claro y es la postura del gobierno con respecto a la designación del funcionario iraní. Para nosotros lo hemos tomado como una afrenta a la justicia, lo hemos tomado también como una afrenta a lo que es la política de justicia y de verdad que estamos exigiendo para AMIA. Y para nosotros es importante esto, poder destacar la postura de la Argentina y hacerlo en los canales institucionales, que es a partir de un comunicado institucional
y no opiniones, sino es un comunicado institucional de la postura de la Argentina con respecto al tema. Muchas gracias. Buenos días, Carla Ricciotti de La Nación Más. Quería preguntarles primero a la ministra Carla Bisotti en qué instancias está el acuerdo o el contrato con Pfizer para que lleguen las vacunas de ese laboratorio a nuestro país, y después para los dos si podían emitir una opinión acerca de lo que ayer dijo el presidente sobre la legalización de la marihuana, teniendo en cuenta el contexto en el que estamos. Quiero saber si es prioridad para el gobierno o una política sanitaria del gobierno legalizar la marihuana. El trabajo que se viene haciendo con Pfizer desde el primer momento es constante, tan constante que hemos logrado sortear dificultades del marco legal. Se ha llegado a un acuerdo después de muchísimo tiempo de negociación donde las partes se han acercado para poder generar un marco legal apropiado. Se firmó un acuerdo vinculante para la provisión de 20 millones de dosis durante 2021 y, como informamos en ese momento, también se está trabajando para el contrato final con especificaciones logísticas bien complejas en función de las particularidades de la vacuna y la dinámica del laboratorio para la recepción de esas vacunas. Estamos en el tramo final de esas negociaciones, esperamos tener novedades pronto en relación a la firma del contrato final y a poder también informar el cronograma de entrega que nos está ofreciendo el laboratorio con este objetivo de seguir ampliando grupos de edades. Nosotros ya estamos vacunando menores de 18 años, entre 12 y 17 años, con prioridad, con priorización, y el objetivo es ampliar la vacunación a todos los y las adolescentes entre 12 y 17 años en relación a el impacto individual que tiene esa vacunación, ese beneficio, y también el impacto colectivo que tiene la vacunación en un grupo etario, en una etapa de la vida con muchísimo movimiento, que han hecho un esfuerzo enorme en relación a dejar de hacer actividades que se hacen en esa etapa de la vida. Tuvimos el lunes con el jefe de gabinete y el presidente en una actividad en la Semana de las Juventudes. Hoy es el Día de la Juventud y me parece muy importante reconocer a las adolescentes, las juventudes, el esfuerzo que han hecho durante la pandemia. Lo contaba el presidente, lo vemos en cada vacunatorio. Los y las voluntarios son los pibes, las pibas que no solamente hicieron un esfuerzo en dejar de hacer cosas que hacen en esta etapa de la vida, sino que además se pusieron al hombro a ayudar en esta pandemia. Y ayer también en Tecnópolis, en una charla que tuvimos, contaban la experiencia hermosa que es ser voluntarios y voluntarias en un vacunatorio, ver la alegría y la esperanza de la población, primero los mayores de 60, después los adultos, los adolescentes también, y avanzar en ese sentido. Tenemos más del 80% de la población mayor de 18 años con una dosis, tenemos más del 60% de los mayores de 60 años con 2 dosis, ya estamos vacunando a adolescentes priorizados y vamos hacia seguir ampliando esquemas de vacunación. En la segunda pregunta era de la opinión de marihuana. Yo. Vos, dale. Sí. A ver, el presidente lo que planteó es una descripción de cuál es el debate, aclarando cuáles eran los diferentes variables que tenía ese debate, y aclarando que él todavía no tenía postura ni posición, sino justamente avanzando en el dilema que representa ese debate cuando se discute no solo la marihuana, sino también otros consumos problemáticos, como es el alcohol o como es el tabaco en los jóvenes. Entonces, verdaderamente fue una descripción, y el presidente así lo dejó planteado. Para nosotros, lo que se viene trabajando con respecto al uso de cannabis medicinal, esos son marcos normativos, eso se viene trabajando, se modificaron las instancias, la reglamentación de los marcos normativos para que eso sea una producción que vaya avanzando, pero siempre vinculado al cannabis medicinal como parte de los tratamientos que se han descubierto en el resto del mundo, de que son tan efectivos para tratar algunos padecimientos y algunas enfermedades. Así que desde el punto de vista de la vinculación con la cuestión sanitaria, tiene que solamente ver con eso. Acá, ministra Agustina Muda, de Todo Noticias y Canal 13. Le voy a hacer 2 preguntas que tienen que ver quizás con grupos minoritarios, pero bueno, ante una de las cuestiones que tiene que ver con acreditar las vacunaciones en lugares de trabajo, por ejemplo,
quería saber si hay alguna posibilidad o cómo tienen que hacer quienes actuaron como voluntarios en las pruebas de vacunas y quienes se han vacunado afuera para poder acreditar dentro del sistema nacional que están vacunados. ¿Y qué pasa con quienes han ido a vacunarse afuera, han recibido una sola dosis y deberían recibir una segunda? ¿Si pueden completar el ciclo de vacunación acá o tienen que empezar un ciclo nuevo? Bien, importante la pregunta en relación a informar a toda la población que participó de los ensayos clínicos o que viajó a vacunarse. Es muy importante registrar esas dosis, no solo para poder seguir en las coberturas de vacunación en Argentina, sino desde el punto de vista individual, que en Mi Argentina también figura el certificado de vacunación como una instancia para que en algún momento se pueda viajar o se requiera ese certificado por alguna institución, entidad o simplemente para tenerlo, que no es menor. Estamos trabajando para sacar una resolución ministerial que las personas que hayan participado de un ensayo clínico en la rama vacunación de vacunas que se hayan autorizado de emergencia o registrado de emergencia en Argentina y también quienes hayan viajado puedan hacer un trámite a distancia para poder solicitar el certificado de vacunación, la inscripción en el NOMIVAC, en el registro nominal de personas vacunadas, para ser contados y contadas como cobertura y tener ese certificado. Quienes participaron de ensayos clínicos que todavía están en curso o que no se hayan registrado deben anotarse como, perdón, los que están en un ensayo clínico en curso tienen que esperar a terminar el ensayo clínico, y quienes se hayan dado una vacuna que no está registrada, ya es una situación particular, pueden anotarse en función de la edad y la estrategia provincial de vacunación. Así que desde ese punto de vista estamos avanzando en ese sentido. Quien viajó y tiene que darse la segunda dosis, digamos, puede viajar a darse la segunda dosis o tiene que consultar en la provincia donde reside, donde tiene domicilio, para definir cómo completar el esquema. La mayoría de las personas que viajaron se dieron una vacuna monodosis, un número muy importante, que el esquema de vacunación es una dosis, eso simplifica bastante, pero después desde el punto de vista individual, con la intercambiabilidad de vacunas también, es bastante más sencillo acercarse con la demanda espontánea cuando las jurisdicciones lo vayan definiendo para completar el esquema de vacunación. Buenos días, ministra, jefe de gabinete Gabriel Sanfilippo de Radio 10. Ministra, en principio la pregunta para usted tiene que ver con los estudios que se están empezando a hacer para vacunar a menores de 12 años. Un tema que también está preocupando porque a nivel pediátrico tenemos, afortunadamente hay que decirlo, poca cantidad de muertes en chicos menores, pero es un tema también a tener en cuenta. Y a Santiago Cafiero preguntarle por qué mañana estaremos recibiendo en el país la visita del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y hay un clima de tensión en lo que tiene que ver con el Mercosur, y quisiera en todo caso saber cuál es la postura que va a tener el gobierno argentino frente al tema de arancelamiento. Gracias. Argentina, con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, con las 24 jurisdicciones y por supuesto con las áreas técnicas del Ministerio de Salud y con las 24 jurisdicciones, desde el primer día estamos analizando y con cada vacuna viendo la proyección de ir destinándola a diferentes edades. La vacuna Sputnik V, con la eficacia que tiene, fue muy importante, es muy importante en las personas mayores, las que tienen más riesgo de hospitalización y muerte. Las vacunas de ARN, en ese rol en adolescentes, en relación a cubrir entre 12 y 17 años la vacunación. La vacuna de Sinopharm, que es una vacuna inactivada, es una vacuna muy conocida, una plataforma muy conocida, muy segura, y si bien despierta, genera menos anticuerpos, tiene un rol muy importante en la inmunidad celular, y en personas jóvenes y sanas es muy importante, y es lo que estamos viendo, esas coberturas de vacunación tan altas entre 20 y 40 años, que tienen un impacto también en prevenir la infección en un porcentaje y en hacer que estén bajando los casos. Por supuesto, la vacuna de Astra también tiene datos de eficacia muy alentadores. Las vacunas inactivadas, la vacuna de Sinopharm en particular, en la República Popular de China se está utilizando entre 3 y 17 años. Esta semana el martes tuvimos el Zoom con Emiratos Árabes, y ellos hacía 3 días la habían autorizado por uso de emergencia con estudios
puente y digamos, de seguridad e inmunogenicidad en Emiratos con un número importante de niños y niñas, 1.800, y con datos de seguridad muy buenos y de inmunogenicidad también muy buenos. Quedamos en intercambiar esa información, en presentársela a nuestra entidad regulatoria. China también presentó alguna información y estamos avanzando en ampliar esa información y presentarla a la Comisión Nacional de Inmunizaciones para tener una recomendación como objetivo de ampliar la vacunación en menores de 12 años, es entre 3 y 12 años. Es importante mencionar que en mortalidad, en los menores de 20 años, la verdad es que han tenido un impacto muy bajo en mortalidad. La mayoría, más del 85% de los menores de 20 años que han fallecido han tenido comorbilidades y el beneficio individual de vacunarse va a ser muy importante también en relación a poder pensar en actividades, la escolaridad con más tranquilidad en esa etapa de la vida, y estamos trabajando para conseguir esa información y ojalá tengamos novedades lo antes posible. Tenemos que tener esa información, los ensayos clínicos de seguridad e inmunogenicidad para que lo evalúe nuestra entidad regulatoria. Desde el primer momento pensamos las vacunas con ese abanico y la verdad es que estamos concretando ya ser uno de los países que tiene más variabilidad de plataformas y de miradas de vacunas para ir avanzando con la estrategia de vacunación y se ha escalado de manera muy acelerada. Con respecto a la visita del presidente de Uruguay, no tengo información. Sí, la postura del gobierno con respecto al Mercosur es continuar trabajando con nuestros socios. Cuando al Mercosur le fue bien a todos los países miembros, a los 4 países miembros, le fue bien a la región. Así que continuar trabajando en la integración regional, continuar trabajando en las potencialidades que tiene la negociación de un bloque en el concierto mundial. Siempre ha sido el espíritu del Mercosur, en los momentos quizás más duros, y también ha sido el espíritu del Mercosur cuando tuvimos posibilidades de generar un crecimiento muy importante para toda la región, para Latinoamérica, y sobre todo allí los países del Mercosur vieron significativamente cómo se reducía la pobreza, se avanzaba en las inversiones, la complementariedad entre las distintas economías que forman parte del mercado común hacen que evidentemente allí se encuentren más oportunidades, más inversiones, se genere también un hermanamiento desde el punto de vista cultural y avanzar en ese hermanamiento desde el punto de vista cultural y político. Y nosotros seguimos con esa misma filosofía, que el Mercosur es necesario, no solo como mercado común, no solo como una instancia de intercambio de bienes y servicios, sino también como una instancia política, de posturas políticas. Latinoamérica tiene que ser parte de un momento, de un tiempo, donde la salida de la pandemia encuentre oportunidades y encuentre a un continente que viene muy castigado, no solo por la pandemia, sino por las últimas crisis recurrentes que se dieron. Viene muy castigado con aumento de la pobreza, con aumento de la desigualdad, y lo que nosotros necesitamos es que haya un trabajo común entre todos los socios y que encontremos allí las herramientas necesarias para dar vuelta a esta triste historia de la pandemia, pero que es dar vuelta a esa página implique rediscutir cuál es el rol de Latinoamérica, porque hasta aquí, cuando uno hace y traza la accesibilidad que ha tenido nuestra región con respecto a la vacuna, ve que ha sido muy desigual. Si uno traza incluso el hemisferio norte con el hemisferio sur, también hay para dar una discusión importante. Los países ricos acapararon gran parte de las vacunas en toda la primera etapa y eso realmente se ve en cuáles son los porcentajes de cobertura de muchísimos países. La Argentina es realmente uno de los países que más ha conseguido vacunas, que más se ha movido, que más ha tenido la posibilidad de estar vacunando con los niveles que estamos vacunando hoy en nuestro país. Ahora, eso no es el común denominador de la región, no es el común denominador del hemisferio sur, y esas son discusiones geopolíticas que el presidente las planteó en las distintas reuniones del G20 y que nosotros consideramos que el Mercosur tiene que tener una voz potente en ese concierto de naciones
para que no solo los miembros del Mercosur, sino toda la región tengan nuevas posibilidades con nuevos proyectos, con nuevas inversiones y con reducción de la pobreza y la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias.